Hoy 10 de marzo de este año 2022 quiero compartir una plática que le hemos puesto como título El Cordero de Dios. Y nos estamos basando en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Y dice así: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Dios llama a Cristo el Cordero? Hoy explicaré parte de las razones del por qué Cristo es el Cordero de Dios. Para entender mejor esta enseñanza, acudimos al diccionario para conocer más exactamente qué es un cordero. En primer lugar, el diccionario de la lengua española define al cordero. Estrictamente, la palabra cordero se le aplica al macho joven de las ovejas, menor a 1 año de vida. Esta es la razón por la cual Dios ordena que los sacrificios en la Pascua y demás fiestas judías se sacrificara un cordero sin mancha ni contaminación. Un cordero no contaminado y sin mancha es una oveja macho menor de 1 año. Además, el cordero es un animal noble y dócil que no berrea cuando es atado ni cuando es sacrificado. Es además un animal que se conserva limpio en su primer año de vida. Esta oveja macho es ideal para un sacrificio en ofrenda a Dios, pues Él la escogió para ese fin. Los corderos de sacrificio siempre fue el primogénito, profetizando con esto que el Mesías sería el único Hijo de Dios, o el primogénito de Dios. En la Biblia, y de acuerdo a lo que Dios enseña sobre el Cordero, es muy fácil entenderlo con la guía del Espíritu Santo. Para identificar el Cordero como el título que describe la labor del Señor Jesucristo, título que Dios le da para convertirse en el Redentor de las almas. Los descendientes de Jacob, padre de los judíos, entendían perfectamente el significado del nombre Cordero y sabían que el Mesías prometido vendría como el Cordero de Dios. Ellos tenían una guía muy clara en el Antiguo Testamento. En el capítulo 3 de Génesis, Dios reveló a la humanidad que un animal debería ser sacrificado en ofrenda para limpiar al hombre de sus pecados. Esta guía de Dios llevó a los seres humanos de la antigüedad conocer la importancia espiritual del sacrificio de un cordero. Así, los israelitas entendieron el por qué en los ritos judíos se sacrificaban corderos. Esta enseñanza comienza con la declaración de que Dios sacrificó 2 corderos y les quitó la piel, y con ella cubrió la desnudez de Adán y Eva. Así nos lo dice Dios en Génesis, capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Después de que Adán y Eva fueron echados fuera del Edén, les nacieron hijos. Caín el primogénito, después Abel. Cuando estos ofrecieron sacrificios a Dios, Abel ofreció su ofrenda correcta de acuerdo a lo que había aprendido de Dios. Si Dios sacrificó 2 corderos inocentes y con sus pieles cubrió los cuerpos pecaminosos de sus padres, entonces su ofrenda debería ser de uno o varios de los corderos primogénitos de su rebaño. En Génesis capítulo 4, versículo 4 dice lo siguiente: Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. El sacrificio de un cordero inocente era la ofrenda aceptada por Dios
para perdonar los pecados del hombre. El Cordero era un símbolo profético del Mesías. Su sacrificio del Cordero profetizaba que el Mesías vendría para ser sacrificado en expiación de los pecados de todas las personas que se arrepintieran y desearan reconciliarse con Dios. Con la muerte de las dos ovejas a las que Dios les quitó sus pieles, Dios está profetizando que el Mesías, o la simiente de la mujer, moriría para lograr el perdón del hombre pecador. La ofrenda con corderos que Abel ofreció a Dios fue con el fin de avisar a la humanidad de todos los tiempos que la muerte del Cordero, el Cordero de Dios, es decir, la muerte del Redentor, es una ofrenda que agradaría a Dios Padre para perdonar al pecador arrepentido. Los creyentes verdaderos del Antiguo Testamento, desde Abel, pasando por el diluvio, hasta antes de la salida del pueblo de Israel de Egipto, siempre ofrecieron corderos como ofrenda a Dios para ser perdonados. La liberación de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, Dios ordena el sacrificio del Cordero de la Pascua bajo nuevas reglas y normas que definían más exactamente el sacrificio del Señor Jesucristo como el libertador de la esclavitud del pecado. Con el sacrificio de la Pascua, Dios anunció que cumpliría la liberación prometida de su pueblo de la esclavitud en Egipto. Egipto, bíblicamente, es sinónimo de pecado, de cuya esclavitud solo el Cordero de Dios puede librar. Cada instrucción de Dios para Moisés y para el pueblo de Israel de cómo deberían sacrificar el Cordero de la Pascua son detalles proféticos que se cumplen 100% en la persona de Jesús de Nazaret en su vida y muerte. Dios ordenó que del rebaño separara un cordero de un año y se acogiera en la casa de la familia el día 10 del mes de Abib y convivieran con el cordero. En Éxodo 12:3 nos dice así: habla a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Las familias israelitas debían convivir con el cordero durante 4 días, del día 10 al día 3 del mes. El día 14 a las 3 de la tarde debía ser sacrificado. Lo colgaban de un madero en forma de T, lo mataban desangrándolo, lo asaban con especies y lo comían completo desde las 6 de la tarde y por la noche. Éxodo 12:6 nos dice, es un mandamiento del Señor para los judíos, les dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes es exactamente a las 3 de la tarde. A esa hora exacta Cristo murió. El Señor Jesús entró a Jerusalén el día 10 del mes de Abib, cumpliendo con la profecía de cuando las familias recibían en casa el Cordero de la Pascua. Jesús convivió con el pueblo judío en Jerusalén el día 10, 11, 12 y 13, 4 días. Y el día 14 cumplió con la profecía pascual, al morir como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado. Cristo fue clavado y levantado en la cruz a las 9 de la mañana. De acuerdo con el calendario judío, eran las 3 de la mañana, o 9 horas del calendario actual. Jesús estuvo 6 horas clavado y desangrándose en la cruz, de las 9 a las 3 de la tarde. Bueno, este corto video es la primera parte del tema El Cordero de Dios.
es realizado con la finalidad de que el mundo sepa que Dios, creador del universo y hacedor de la criatura más hermosa de toda la creación, hecha a la imagen y semejanza de Dios, el hombre, conozca que Dios mismo, en la persona de Cristo, se humilló a la condición de hombre para salvar a los hombres. Jesús de Nazaret tomó el papel del Cordero limpio y sin mancha para sacrificarse muriendo en la cruz como la única ofrenda aceptada por Dios Padre, para perdonar los pecados del hombre. Cristo, el Cordero de Dios, el Salvador eterno de las almas. Cristo, con un solo sacrificio, logró ese milagro de salvación. Así lo dice el Espíritu Santo en la epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Nosotros los hombres y mujeres de este siglo, el siglo XXI, somos llamados a la reconciliación con Dios, aceptando al Cordero de Dios para recibir gratis la salvación de nuestras almas y la vida eterna, que viviremos en el cielo al lado del Padre. No tienes que hacer nada especial, solo reconocer que por causa de tus pecados vas al infierno, porque estás perdido y condenado por toda la eternidad. También debes pedir perdón y aceptar a Cristo como el Cordero de la Pascua que pagó por ti muriendo en la cruz del Calvario. Si quieres ir al cielo, cree en el Señor Jesucristo y acepta su sacrificio por ti en la cruz. Él quiere vivir en tu corazón. Así lo dice en la epístola a los Efesios, capítulo 3, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Si Cristo está en tu corazón, te arraigará y te cimentará en su amor por toda la eternidad. Dios te ama, y por amor a ti, su Hijo único se convirtió en el Cordero de la Pascua para pagar tus pecados, para lograr tu salvación y reconciliarte con Dios Padre, Padre eterno. Yo te pido y te ruego, en el nombre de Dios, no desaproveches esta oportunidad, no desaproveches este regalo que es Cristo el Señor, para tu alma, regalo para tu alma y para que vayas al cielo y no al infierno. Ora conmigo. Te pido, por favor, que repitas la oración que yo voy a hacer. En ella le vamos a pedir perdón y le decimos que aceptamos el regalo de la salvación de nuestra alma. Bueno, yo ya lo hice hace 38 años y meses. Ahorita yo haré su oración más que nada para guiarte a ti que estás escuchando y que quieres ir al cielo, ¿sí? Bien, Cristo está tocando en la puerta de tu corazón, te está diciendo quiero entrar, por lo que yo te ruego que ya no lo hagas esperar, invítalo a tu corazón. Vamos a orar. Te voy a pedir que tú inclines tu rostro, cierres tus ojos y le digas a Dios estas palabras. Bendito Dios, te doy gracias porque a través de esta plática he comprendido que tú me amas de una manera tan grande, que te convertiste en el Cordero de la Pascua para pagar por mis pecados en la cruz del Calvario. Señor, quiero decirte que yo creo que Cristo es el Redentor. Y te digo también que yo lo acepto a tu Hijo como mi Señor y mi Salvador personal. Por eso en este momento yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido
Perdóname, pues, todos los pecados que recuerdo y también perdóname todos los pecados que no recuerdo. Y te ruego, Señor Jesucristo, que con tu preciosa sangre, la cual derramaste en la cruz del Calvario, laves mi corazón. Te pido que lo limpies completamente, porque yo acepto la vida eterna que tú me regalas. Señor, ahora que estás en mi corazón, quiero pedirte que me cambies, que me transformes. También te ruego que me permitas ser útil en tu obra. Por eso te ruego que prepares también y me lleves a hablar en tu nombre a quienes no te conocen. Te doy gracias, Dios, por escucharme. Gracias por salvarme. Gracias por estar en mi corazón. Todo, Padre, yo te lo agradezco en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, si has invitado a Cristo a tu corazón, Él ya está ahí en tu corazón. ¿Sí? Si has sido sincero, quiero decirte que si no te veo aquí en la tierra, allá arriba sí te voy a ver. Es que felicidades, que Dios te bendiga. Hasta la próxima.